Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que ver, bueno, el título y el libro es del libro Teoría de las Organizaciones, se editó en la Universidad General Sarmiento, que es una universidad del conurbano. El capítulo 1 se llama La organización como fenómeno complejo, y lo escriben el profe Carlos Melián, que también es profe de IOPA, Leopoldo Blugerman y Sergio Agoff, son muy reconocidos en el ámbito de la administración. Bueno, una de las primeras cosas que plantea el texto es qué es la administración. Y en este punto, los autores refieren a explicarnos qué es la administración a través de explicarnos qué es el conocimiento científico-tecnológico. Nos dicen que la respuesta a los interrogantes sobre el hombre y su relación con el mundo es el conocimiento, ¿no? La forma en que el hombre se desenvuelve bien en el mundo es a través de la adquisición de conocimientos que le permiten moverse en nuestra sociedad y en nuestro mundo de una manera más acertada. Trata de conocer para después poder transformar. Nonaka, que es un autor, refiere a 3 tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que es el saber acerca de hechos, métodos, principios, ¿no? Conocer cosas, conocer ciertas cosas que han pasado. Saber cómo, que es el know-how, o saber hacer, tecnológico, es cuando alguien sabe hacer las cosas, no es que las estudió, sino que tiene el conocimiento empírico para hacerlo. Y por último, los saberes codificados. ¿Qué son los saberes codificados? Son capturados o acumulados en libros, fórmulas, manuales de procedimientos o programas de computación, etcétera, ¿no? Es un saber, decimos, científico. Vieron que si sentamos a hablar un albañil, un arquitecto, podríamos decir que puede haber un arquitecto que no tuviera tanto conocimiento de campo, de hacer las cosas, y que sea muy nuevito en el tema. Bueno, este arquitecto va a tener como un saber codificado. En cambio, el albañil va a tener un saber saber cómo, ¿sí? Saber cómo hacer las cosas. Bueno, ese es el ejemplo. Los 2 primeros, el saber acerca y el saber cómo, son conocimiento tácito. Se dice que es subjetivo, informal, se aplica a la acción. Lo conozco, sé de ese tema porque lo hago, ¿sí? El tercero, que es el saber codificado, es explícito, es formal, objetivo. En términos de las organizaciones, nosotros lo que estamos haciendo es estudiamos científicamente a las organizaciones para poder hacerlo, para poder transformarlas, para poder acompañarlas, para poder gestionarlas, ¿sí? Un problema del conocimiento social aplicado es que no es moralmente neutral, o sea, que los saberes nunca son totalmente neutrales, siempre tienen detrás una ideología específica y particular. Bueno, después los autores trabajan sobre el tema de la administración como ciencia, técnica o arte. ¿Es la administración una ciencia? ¿Es la administración una técnica? ¿Es la administración un arte? ¿Es todo eso? Bueno, acá define qué es cada una de estas. La administración, la ciencia es conocimientos organizados sistemáticamente, con sus propios principios, con un objeto de estudio que es la organización, varios métodos y teorías de aplicación general cuyas conclusiones son confiables. Esto es la administración como ciencia. Pensando en la administración como técnica, hablamos de procedimientos validados por el conocimiento y por la experiencia, que fueron de aplicación general o particular, de aplicación general en organizaciones o particularmente en una organización, y es un ejercicio constante de mayor pericia, o sea, de mayor habilidad, para la solución de problemas prácticos. Y por último, la administración como un arte, porque rescata la necesidad de usar la creatividad en la solución de problemas que impiden el avance de estrategias y objetivos propuestos. Se presenta al seleccionar múltiples soluciones simples, armónicas e integradoras. Esto es cómo podemos ver a la administración a través de estas facetas. La administración es considerada una disciplina, dicen estos autores. Hay otros que dirán otra cosa. Estos autores plantean que es una disciplina porque se nutre de nuevos conocimientos, va a construir sus herramientas que le ayudan a gestionar la organización y así crea entornos de desarrollo posible para las organizaciones. Esto quiere decir que construye un entorno posible de desarrollo. El objeto de estudio de la administración es la organización. Y los autores dicen que hay una definición liviana, trivial, así como al pasar del concepto de organización, que entiende que esta organización se forma, o que una organización se forma, cuando existe un grupo de personas que persiguen un determinado objetivo. Vieron que Etkin, los autores que vimos, hablan que la organización nace así.
estos autores dicen, es muy simplificado decir que una organización nace con un grupo de personas que persiguen un objetivo. En realidad, el concepto de organización siempre se va a definir en función del contexto histórico, el paradigma que se desarrolla en ese momento. Un paradigma es el anteojo con el cual vemos la realidad. Creo que ustedes lo habrán visto en el ciclo de ingreso. Es a través de qué anteojos miramos la realidad, dónde estamos parados para ver la realidad. Entonces, estos autores dicen, bueno, las organizaciones se definen y crecen de acuerdo a un contexto histórico particular. No van a ser iguales las organizaciones y el formato de organizaciones en tiempo atrás que en la actualidad. Después los autores hablan un poco del contexto histórico, lean la historia para entender un poco de lo que habla, pero no es sobre lo que nos concentramos. Sí entender que los autores hablan a través de paradigmas, miradas o metáforas. ¿Por qué usar metáforas? Por ejemplo, se siente como pez en el agua, el tiempo es oro, estoy entre la espada y la pared. Bueno, eso es hacer referencia a situaciones utilizando otra situación similar, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy muy cómoda dando clases a través de Zoom, digo, bueno, me siento como un pez en el agua en el Zoom, ¿sí? Bien, uso una metáfora para explicar una situación. Algunas metáforas que se usan en organizaciones es decir que la organización es un sistema abierto, estructural, una máquina, que están vinculadas a lo social. Fíjense que esto lo van a encontrar en la página 21. Una organización, además de ser racional, dice el autor, o los autores, es compleja. ¿Por qué es compleja? Primero y principal, es compleja porque vive en incertidumbre, ¿eh? ¿Se acuerdan que ya vimos esto con los autores? Pero hay dos tipos de complejidades, dicen estos autores. Una que es la complejidad objetiva, que es la externa, ¿no? La que se relaciona con esa incertidumbre del contexto. Pero hay otra complejidad subjetiva, que en realidad es la complejidad que tiene hacia adentro, y que se relaciona con las contradicciones y dualidades que están dentro de la organización. ¿Qué es contradicción? Es en realidad los diferentes intereses que conviven dentro de una organización. Intereses personales, intereses organizacionales. Y la dualidad, que hace referencia a distintos modos, es la potencialidad de construir caminos opuestos en una organización. Esto también convive dentro de las organizaciones, son duales. En suma, las demandas del contexto y conflictos de poder al interior de la organización hacen que una organización sea compleja, según estos autores. Eso lo encuentran en la página 19. La definición que pensemos de organización tiene que ser suficientemente abarcativa para incluir los distintos tipos de organizaciones. Como ya vimos, las organizaciones que nosotros estudiamos son el Estado, y que existen en nuestra sociedad, son las organizaciones estatales, las organizaciones de mercado y las organizaciones de la sociedad civil, haciendo referencia en Estado a organizaciones estatales, mercado a organizaciones de tipo empresa, y a la sociedad civil, organizaciones sociales, fundaciones, etc. Por último, les dejo 3 preguntas que me gustaría que ustedes respondan para ver si entendieron el texto, que es, ¿qué define una organización compleja? 2, los autores, refiriéndose a un texto de Martínez Nogueira, que es otro autor que habla sobre Estado, comparan a la organización con un artefacto. ¿Qué significa esta metáfora? Explíquenme qué quieren decir acá los autores. Y tercero, el texto señala que la organización es una disciplina, explica esta idea y defina a la administración según estos autores. ¿Sí? Les pido que respondan estas 3 preguntas.